Redescubriendo el legado taíno compartido de la española. En un video anterior, exploramos una arraigada creencia dominicana, la supervivencia y resistencia de algunos taínos, nuestros indígenas ancestrales, quienes, enfrentando la opresión española, se refugiaron en cuevas, ríos y montañas del lado oriental de la isla. Hoy ampliamos esa perspectiva para incluir la otra mitad de la española, Haití. Es imprescindible recordar que, antes de los trazos coloniales que nos separaron en dos naciones, esta isla fue una sola tierra llamada Quisqueya y Ayiti, y vivía un único pueblo indígena, los taínos. Esta conexión nos invita a examinar sus historias desde una visión unificada, reconociendo las similitudes en sus luchas y la resiliencia compartida en ambos lados de la isla. En este video examinaremos cómo la geografía de Haití pudo ofrecer refugios similares, el legado cultural compartido que resuena aún hoy y por qué es crucial entender que los taínos no se extinguen en los límites modernos, sino que trascienden como símbolo de unidad entre ambos territorios. Antes de la llegada de los europeos en 1492, la isla era un territorio próspero, habitado por el pueblo taíno. Con su avanzado entendimiento de la agricultura, su habilidad para la navegación y un sistema político-social estructurado, los taínos representaban una civilización vibrante. Quisqueya fue el corazón del Caribe taíno. Las sociedades indígenas de la isla estaban formadas por cacicazgos, o pequeños estados liderados por caciques, que compartían una lengua común, una espiritualidad rica y prácticas culturales similares. Todo esto cambió radicalmente con la llegada de los europeos, iniciando una era de opresión y genocidio que obligó a los taínos a adaptarse para sobrevivir. El impacto de la colonización europea fue devastador para la población taína. El trabajo forzado en las encomiendas, las enfermedades traídas por los colonizadores y los conflictos armados llevaron a que gran parte de la población muriera en pocas décadas. Ante este contexto, algunos grupos de taínos buscaron refugio en zonas alejadas, utilizando la geografía de la isla como aliada. En el lado dominicano, exploramos cuevas, ríos y montañas que sirvieron como escondites estratégicos. Pero ¿qué hay del lado haitiano? ¿Pudieron las montañas de Haití, sus densos bosques o sus sistemas acuáticos servir como refugio para los taínos que intentaban huir de los colonizadores? En Haití, la topografía accidentada y menos accesible ofrecía características ideales para la resistencia. Las montañas, como las montañas de Nord o el Macizo Central, pudieron actuar como fortificaciones naturales, dificultando el acceso de los colonizadores. Asimismo, las cuevas escondidas y los ríos salvajes brindaron lugares donde los taínos, posiblemente, pudieron establecerse lejos del alcance español. A pesar de la escasez de relatos históricos basados en documentos, existen vestigios arqueológicos y relatos orales que sugieren que, incluso en el occidente de la isla, los taínos encontraron formas creativas de permanecer ocultos y preservar su cultura. Estas evidencias refuerzan la idea de que todas las partes de la española formaron paisajes de resistencia indígena, no divisiones aisladas. Aunque la colonización eventualmente dividió a la isla en dos colonias, una española en el este y una francesa en el oeste, es importante recordar que las líneas modernas no existían en tiempos taínos. En ese entonces, los taínos no veían fronteras, sino un solo hogar compartido. Cuando exploramos los refugios taínos en ambos lados de la isla, nos damos cuenta de que enfrentaron desafíos muy similares: violencia extrema, despojo territorial y cultural, y la necesidad de adaptarse para sobrevivir. La resistencia de los taínos en la República Dominicana es inseparable de la resistencia en Haití.
Esto habla no solo de los paralelismos históricos, sino también de una pelea compartida por la preservación de una identidad común. Hoy en día, el legado taíno sigue vivo tanto en Haití como en la República Dominicana. A lo largo de los siglos, elementos significativos de la cultura taína han sido absorbidos por las tradiciones populares de ambos países. Por ejemplo, palabras de origen taíno, como hamaca, yuca y canoa, son parte esencial de los idiomas de la región. Prácticas agrícolas como el cultivo de la yuca permanecen arraigadas en las comunidades rurales. Además, las ceremonias y narrativas orales de ambos países continúan evocando valores espirituales y mitológicos taínos. En Haití, ciertas expresiones culturales que podrían parecer exclusivas, como los rituales asociados al vudú, revelan influencias indígenas mezcladas con tradiciones africanas. Esto demuestra cómo los taínos, a pesar de la opresión, dejaron una huella indeleble en la vida cotidiana y espiritual de ambas naciones. Mucho de lo que hemos explorado hasta este punto resalta un tema clave. Las divisiones modernas entre Haití y la República Dominicana no deben limitar cómo entendemos la historia de su pueblo indígena original. La perspectiva colonial fragmentó nuestra interpretación histórica, mostrándonos a los taínos como un pueblo dividido geográficamente. Pero, si miramos hacia atrás, vemos a los taínos creando redes de resistencia y preservando su cultura a través de una isla interconectada. Su legado es un recordatorio de que el espíritu humano trasciende las fronteras impuestas. Así, celebrar la identidad taína en Haití y la República Dominicana es un acto de reconocimiento conjunto, no de separación. Específicamente en Haití, los descendientes indígenas y las comunidades afrodescendientes han trabajado para mantener vivas ciertas tradiciones taínas. Aunque son menos visibles en la narrativa histórica popular, estas tradiciones suelen ser transmitidas oralmente o representadas en prácticas culturales locales. Un aspecto notable es la tendencia de comunidades haitianas a usar términos taínos y persistir en costumbres agrícolas que se alinean con el estilo de vida indígena. Estas conexiones sugieren que, en Haití, el legado taíno no solo es un recuerdo del pasado, sino también una parte activa de su identidad cultural contemporánea. El síntoma más evidente del legado unificado taíno puede encontrarse en su influencia sobre las tradiciones culturales que comparten ambos países. Las similitudes en la comida, como los platos que usan yuca y casabe, o las prácticas espirituales que evocan simbolismos indígenas, son prueba de que los taínos dejaron un impacto que supera fronteras modernas. Además, los esfuerzos recientes para revalorizar la identidad taína en ambos lados de la española han generado conversaciones importantes que promueven una visión de la isla como un territorio históricamente compartido. Esta perspectiva no solo enriquece nuestra comprensión de los taínos, sino que también fomenta la unidad histórica entre Haití y la República Dominicana. El legado de los taínos debe verse como uno de unidad, resistencia y trascendencia cultural. Redescubrir estas conexiones entre Haití y la República Dominicana nos permite entender que los taínos no desaparecieron por completo, sino que dejaron una huella cultural y espiritual que sigue viva en las dos naciones. Mientras seguimos explorando ese pasado compartido, es crucial recordar que los límites no definen nuestra historia colectiva. Al honrar el legado taíno, también celebramos un pasado que une a ambas naciones en su lucha y sabiduría ancestral. Espero que este viaje por el lado haitiano sirva como un recordatorio de que la historia no debe dividirnos, sino darnos razones para reconocernos mutuamente como herederos de una rica tradición. Así, los invitamos a reflexionar sobre sus propias conexiones con el mundo taíno
y a seguir aprendiendo más sobre su impacto en nuestra identidad actual. Gracias por acompañarnos en esta exploración de la isla compartida. Nos vemos en el próximo video.